Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de nuestro podcast Entre Adictos. Hoy me encuentro yo, Efraín Martínez, nuevamente con Ivonne Basto, hablando de un tema del que a veces no nos gusta conversar, y es estas pérdidas y estos dolores, los famosos fondos de la adicción, que a veces ayudan a que uno tome la decisión de parar de drogarse, pero otras veces se convierten en espirales descendentes, porque es tan doloroso un fondo que seguimos drogándonos precisamente para que ahora no nos duela ese fondo. Las pérdidas y dolores, Ivonne. Hola Efraín, hola a todos. Es un tema confrontante y creo que es un tema que a veces evadimos en consumo activo y hasta en proceso. Pérdidas que nos dejó el consumo. Creo que tengo un sinfín. Yo arranco con una muy especial que siempre comparto, y es que perdí la libertad de decisión como mujer. Terminé muchas veces en espacios, en lugares y hasta consumiendo cosas que en el momento no quería, pero no podía decir no, o por esa búsqueda de aceptación terminaba haciéndolo. Entonces, para mí la inicial es la pérdida de decisión, de decir no. ¿Cómo lo viste tú, Efraín? Mira que es curioso esto que dices. Primero estaba pensando en algo parecido, pero imagínate, Ivonne, que adicción viene de el adictus, y los adictus eran hombres que en la antigüedad vendían su cuerpo a sus deudores para pagar sus deudas. Lo que quiere decir que adictus es sinónimo de pérdida de libertad, de esclavitud. De ahí que la adicción, con independencia de todos los criterios diagnósticos que tenemos los profesionales que trabajamos en esto, tiene que ver exactamente con lo que decías, con perder la capacidad de tomar decisiones o la libertad. A mí me sucedió exactamente igual, lo compartía en el primer podcast que hicimos, el día que me di cuenta que no podía parar de consumir y que había feriado o había vendido la libertad, experimenté el principal dolor. Pero bueno, sería una lista súper amplia hablar de pérdidas y dolores. Lo que para una persona es una pérdida o un fondo en la adicción, no lo es para otra. Hay fondos muy distintos. Hay cosas que hice y que la verdad no me dolieron tanto, o pérdidas que tuve y realmente no me afectaron tanto, y otras que fueron devastadoras, pero que para otras personas serían básicamente normales. Por ejemplo, yo siempre fui muy afín a las matemáticas, participaba en matemáticas olimpiadas y solía quedar siempre en muy buenos lugares. En la universidad perdí 3 veces cálculo 1, y sentir que ya no era tan bueno en las matemáticas como había sido toda la vida, pues fue algo doloroso. Hoy, mirando hacia atrás, digo, bueno, esto no era tan doloroso, pero en su momento fue dramático. Luego, uno tiene que saber que los fondos son distintos para cada persona y que hay cosas que son diferentes para algunos. Hay padres de familia que se drogan y sus hijos pareciera que no los afectan mucho, mientras que hay otros padres de familia que la mirada de un hijo llorando les parte la vida y terminan buscando ayuda precisamente por eso, ¿no? Así es que hay una variabilidad muy fuerte, Ivonne. Creo que es perfecto lo que dices, Efraín, porque digamos que en el campo a veces
como que se valida el dolor dependiendo la sustancia o dependiendo el contexto. Es decir, para todos es diferente. Como que si la persona no ha estado en la calle o no sé, a veces creo que es un tema como de creencias y temas como culturales que a veces nos dejamos llevar y medimos, si no ha vivido eso, pues no es tan grave, ¿sí? Y pienso que eso es importante que lo hablemos hoy porque como que esto nos puede llegar no sé, a las personas que tienen una dificultad de adicción, no necesitamos llegar a consumir a la calle o robar o, no sé, golpear a la pareja, porque pues algunos sí lo hacen, otros no. Y es clave porque, por ejemplo, yo tuve un degradé de pérdidas, ¿no? Desde pequeñas pérdidas como no ir al colegio, no ir a la universidad, cuando también tenía un tema académico que era valioso para mi familia y para mí, pérdidas de estar más tiempo en consumo y no con mi familia, digamos que muy contextuales. Pero si hablamos de pérdidas altas, una de esas fue la posibilidad de ser mamá, ¿sí? Cómo casi pierdo a mi hijo por el consumo de alcohol y de sustancias. Y pueda que esto no le pueda tocar a personas porque no son papás, sí, están en otra etapa de su vida. Entonces sí es importante que veamos que las pérdidas también dependen de la relación que tenemos con la vida y con las personas, Efraín. Es el famoso tocar fondo. Y entonces se construyen ciertos argumentos en los grupos de apoyo o en los programas de tratamiento acerca de, no, a esa persona le falta tocar fondo, a esa persona le falta llegar a límites más extremos. Pero si algo he aprendido en todos estos años trabajando con adicciones es que, ¿cuál es el fondo? Si es que los fondos son distintos. No todo el mundo tiene que llegar a la cárcel, no todo el mundo tiene que llegar a un hospital, no todos tienen que perder a su familia. Son fondos diferentes. Y a veces esas creencias en los programas de tratamiento hacen que la gente se compare y diga, no, yo no estoy tan mal, yo no necesito parar de consumir, cuando realmente los fondos son muy distintos. Imagínate, Ivonne, que hay fondos económicos, por ejemplo. Hay gente que se quiebra su empresa y no le importa, no le afecta tanto. Y a otros, pues el dolor es gigantesco. O hay fondos morales en donde alguien dice, no puede ser, terminé teniendo sexo homosexual cuando yo soy heterosexual y esto fue terrible para mí. Y para otra persona no, fue una simple experiencia. O hay fondos que yo califico como que es un golpe moral y resulta que para otro no lo es. O hay fondos que tienen que ver más con temas de salud. Entonces parece que tengo el hígado graso y la gente está tranquila. O parece que me dio hipertensión, uy, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, esto de pensar que hay unos fondos y que siempre son hospitales, cárcel, la muerte o la pérdida, ese es un mensaje muy peligroso. El fondo y las pérdidas son personales. En mi caso, Ivonne, por ejemplo, yo tuve un problema muy serio durante muchos años y es que por varios eventos de abuso de cocaína se me generó un problema cardíaco acompañado de arritmias que me acompañaron durante muchísimos años. Y eso para mí fue algo muy doloroso, ver cuánto había dañado yo mi cuerpo siendo muy jovencito, porque es una arritmia que me empezó a los 20 años quizás, unos meses después de haber dejado de consumir drogas. Y eso para mí fue muy fuerte. Puede que para otros no, pero eso y la sensación de perder la libertad y la sensación de perder un poco como mis habilidades académicas que se pudieron haber visto un poquito afectadas, para mí fue suficiente. Ahora, viví algunas cosas que quizás hubiesen golpeado la moral de muchas personas y que les hubiera parecido lo más grave del mundo. Y para mí, pues fueron incómodas, pero no fue lo más grave del mundo. Lo más grave fue esto otro, ¿no? Luego, en eso tenemos que tener mucho cuidado y cada quien debe encontrar cuál es el dolor que está dispuesto a pagar, hasta dónde pretende seguir bajando, cuál es su límite. A veces yo dudo
que la adicción tenga algún límite. Porque cuando crees que has llegado al fondo, siempre hay un piso más que puedes descender, Ivonne. Siempre hay un lugar más que puedes bajar. Así es, Efren. Creo que yo bajé bastantes pisos, como les contaba al inicio. A la ultratumba, al sótano. Un poco. Pérdida de libertad. Pienso que esa es una frase que me llevó de este espacio. Fondos de no poder decir no, vuelvo y les digo. Hay algo que quisiera para dejar a las mujeres que están escuchando este podcast y es ver también cómo a veces la adicción te toca la puerta y terminas perdiendo lo valiosa como mujer. Y bueno, ustedes también como hombres, ¿no, Fren? Pero lo hablo un poco porque en grupos había como ese tema de clasificación de fondos. Y una de las cosas que a mí me tocó mucho también en consumo fue la forma de relacionarme afectiva y sexualmente, ¿sí? No quiere decir que con los hombres no, pero sí hago un llamado con este tema de los fondos, como a veces dejamos pasar en temas de valiosidad como mujer y como hombre por el tema sustancias. Hay personas que no viven esto como lo decías, eso depende, qué tanto bajo yo el piso. Pero en ese momento para mí no era un fondo, era una forma de relacionarme y tenía una ganancia. ¿La ganancia cuál era? Estar en un espacio, tener relaciones, bueno, era una ganancia a corto plazo. Entonces esto me moviliza mucho porque es como volver a vivir un poco contándoles esto. E invitando a las personas que nos están escuchando que puedan identificar cuál es ese dolor que ha tenido frente al consumo, ¿sí? ¿Cuál es esa pérdida? Yo te decía, muchas pérdidas, ¿no? Económicas, familiares, sociales, pero yo pienso que la más fuerte es la capacidad de poder decidir y poder verme, poder ser yo. Yo siento que yo perdí mucho de eso, Fren, ¿sí? Quién era Ivonne, qué quería decir, qué quería hacer, terminé siendo para el mundo. Esto de poder ser yo, qué impactante. Yo tengo un recuerdo a los 19 años, interno en un centro de rehabilitación, de haber tenido como una epifanía, como una luz que me llegó y haber tenido una sensación muy dolorosa de haber hecho el ridículo por años. Y fue muy doloroso, fue darme cuenta cómo a veces consumía por dármelas de malo o de loco, a veces consumía por agradar a alguien, entonces le aceptaba algo de droga solo por quedar bien, a veces consumía para no sentirme débil o tonto, y cuando yo logro ver todo eso, me da una sensación de qué ridículo he sido toda mi vida, dándomelas de loco, dándomelas de malo, de fuerte, y en realidad era simplemente alguien con mucho miedo, con cierto dolor, que no quería ser vulnerable. Y darme cuenta de eso, pues fue para mí un fondo, porque sentía vergüenza, o sea, me di cuenta de todas las veces que compré amigos, me di cuenta de todas las veces que hice cosas por agradar, me di cuenta de todas las veces que oculté mis temores y mis emociones para que no se burlaran de mí y me sentí tan tonto. Y ese fue un impacto bueno para mi recuperación. Me ayudó cantidades, Ivonne. Durante estos años, Ivonne, en nuestras clínicas, en el colectivo Aquí Ahora, hemos escuchado tantas historias tan increíbles, dolores tan poderosos, que terminas tú diciendo, wow, esto de la adicción, desde niñas que han terminado prostituyéndose, y no estoy hablando de niñas que han tenido condiciones económicas difíciles, niñas con todas las posibilidades y con todos los recursos, desde temas muy fuertes de abuso sexual, bajo efectos del alcohol, que marcan la historia de una persona, experiencias relacionadas con la muerte,
jóvenes que han golpeado a sus madres, a sus padres. El dolor que se ve en un centro de recuperación es una cosa tremenda y mucho dolor silencioso que no está en los centros de recuperación. Está en el compañero de la oficina que está medio alcoholizado y todo el mundo dice, pero es que es tan divino, y nadie sabe cómo trata a la esposa o cómo trata a su hija de 12 años. Porque tras honorables fachadas hay un montón de secretos que están en todas partes y es un compañero de oficina. Las pérdidas y los dolores, Ivonne, desde una perspectiva más profesional, Ivonne. ¿Qué has visto? ¿De qué se trata capitalizar los fondos y las pérdidas para dirigirse hacia la recuperación? Bueno, Efren, en la experiencia y en nuestras clínicas, historias muchas podría tener acá, pero temas de fondos y dolor, yo veo una particularidad y no sé si la veas, y es que va de la mano de la culpa. A veces seguimos repitiendo las mismas acciones por no enfrentar la culpa o lo que tiene que ver con enmienda, con reparar. Entonces, eso es algo que yo veo mucho en nuestros pacientes, y hay un miedo a conectarse de nuevo con la vida, a conectarse o hacerse responsable de esos daños, esas acciones que a veces sin querer hacemos por consumo o a veces lo hacemos conscientemente, pero lo seguimos repitiendo. Entonces, me llama mucho la atención eso, ver en nuestros pacientes cómo a veces, a pesar de que quieren cambiar, no lo pueden hacer, porque es un tema de reconocer o de generar un tema de enmienda. Yo pienso que es clave el tema de la culpa. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo sentía mucha culpa en temas de mis fondos, y lo que hacía era, o sea, aumentaba la acción frente a ellos, terminaba haciéndolo más. Es que es algo muy circular, porque es levantarte al día siguiente, abrir los ojos y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué hice anoche? Y de pronto acordarte un poco y sentir vergüenza de ti o sentirte sucio o sentirte incómodo. Y entonces, ¿qué hacer? Pues fumarte un porro o consumir algo y como que aquí no pasó nada. Y entonces es una espiral en donde cometes un error o te pasa algo difícil, te pones muy mal y como te has puesto mal, entonces vuelves y te drogas para que no te pongas mal. Y después, por estar drogado, vuelves y cometes otro error, y así sucesivamente en una espiral. Y cuando paras de consumir, te toca mirar eso de frente y asumirlo y procesarlo para poder salir. Que no es fácil identificar y reconocer, pero pues hace parte del proceso, ¿no? Así como la adicción es un proceso que se va dando, que me enamoro, que me conecto con la sustancia, pues el proceso de recuperación es igual, ¿no? Es un proceso donde yo puedo tener la posibilidad de conectarme conmigo y con los demás para poder enmendar, Efren. Entonces, yo pienso que nuestro mensaje de hoy es clave con el tema de los fondos, como identificar qué más tengo que vivir, o que se puedan preguntar qué tiene que pasar para yo decir ya no más, o si ya pasó, qué le falta para poder recibir la ayuda. Pues vienen varios capítulos donde profundizaremos en esto, porque es un tema central en la recuperación. Hoy, bueno, ya estamos cerrando nuestro tercer capítulo de Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones desde la marca Volver, de los programas del colectivo Aquí Ahora. Si te identificaste o si crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. Síguenos. Busca nuestra página web adiccionesvolver.com, donde encontrarás artículos y cosas de interés similares a este podcast. Síguenos en redes sociales también y nos vemos en una semana con un capítulo más de Entre Adictos. Gracias, Ivonne. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.